Cordial saludo, respetado tutor Pablo César, nuestro grupo 112. Vamos sobre la etapa 3, apropiación epistémica. Vamos a realizar sobre la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Nuestro grupo está conformado por la compañera Diana Marcela Cárdenas Ríos y quien les habla, Jessica Lorena Alarcón. Entonces vamos a empezar. ¿Quiere empezar la compañera o empiezo yo con la hablar? No, 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 empieza. Vamos a iniciar esto de una manera chévere. Listo, bueno. Entonces, sobre de qué manera la socialización política construye la subjetividad política. Entonces, el sujeto político es una persona que interviene en procesos políticos haciendo respetar sus derechos y haciendo cumplir a la ley a quien lo violenta. Es una persona con liderazgo, la cual se empeña en ayudar a la sociedad sobre el bien personal, es decir, que siempre busca el bien común. Es una persona reflexiva y asume un rol siendo muy importante a la sociedad. Existen dos elementos sociales que pueden y deben construirse en el nuevo sujeto político que irrumpa en el escenario de la sociedad contemporánea. Los jóvenes y las mujeres, las formas de pensar y hacer la política están fundamentadas en las colectividades, la función y la capacidad organizativa y movilizadora de estos dos elementos. Un ejemplo es sobre tengo a pensar también en lo general en la propuesta que haría en el caso de que me quiten el fuero, el plan general para dar conducción a la resistencia civil pacífica en el caso de que se lleve a cabo la canallada del desafuero. Entonces le sigue la compañera Diana para que diga sobre el sujeto político. Bueno, es el sujeto político, es aquella persona que de una u otra manera participa o toma el rol de líder ante una comunidad para hablar sobre una situación o conducir sobre aquella situación que ellos crean que los aqueja. Entonces, si iniciamos por lo principal que es la socialización política, esto es algo que se da desde los inicios de la persona. ¿En cuanto a qué? Se dice que es el proceso por el cual un individuo aprende. ¿De qué manera? Se puede empezar desde la escuela, la familia, los compañeros, los medios masivos, que puede ser televisión, radio, los más comunes, o ahora, que sería el caso de el internet, y de los partidos políticos en general, que en la casa siempre de una u otra manera se ven arraigados, que tienen su color o dicen yo pertenezco a X o Y partido político. Todo eso va influyendo en aquella persona. También está lo que tiene que ver con la cultura política en general y aquello que rodea es ese segmento de participación política. Se basa también un poco en cuanto a aquellos valores, creencias que tienen determinadas personas en cuanto a ello y las conductas que llevan a estas personas a que pertenezcan a determinado dicho sistema político. Sistema político. Ya cuando se pasa a lo que tiene que ver con la subjetividad, aquello que la persona como de una u otra manera adquiere, entonces ya se vuelve algo más personal y es algo como ya más cotidiano en cuanto a qué. Es cuando la persona tiende o siente esa necesidad de ayudar, simplemente sin importar si es hombre o es mujer, la edad que tenga, o si pertenece o no pertenece a su núcleo familiar. Es ese instinto de ayudar a la persona en determinados temas, sin importar o sin elegir, vamos a hablar de X o Y tema, no, es esa necesidad de ayudar. Entonces, ahí es cuando se llega a lo que se dice que es el sujeto político, que es cuando la persona ya, cuando ha pasado por todo este proceso, desde determinada edad o de lo que le inculcan o le enseñan en casa, entonces la persona empieza a decir, bueno, a mí me gusta determinado tema, determinado color, me gusta cómo
estas personas llevan o hacen las cosas. Entonces es cuando la persona interioriza y dice realmente qué quiere o qué le gusta y de qué manera quiere ayudar o hacerse sentir como un líder de una manera positiva. Yo lo veo y lo entendí más sobre este punto de vista que, pues, que le estoy dando acá a manera de cómo yo lo vi y cómo sería el tema. Entonces, no Bueno, sé. bueno, sí. En ese caso también, en el paso de la subjetividad, se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, como usted lo estaba diciendo, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencia, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Es decir, puede ser negativa o positiva la, la forma en cómo uno se exprese. La subjetividad también es la percepción y valorización personal y parcial sobre un asunto, una idea, un pensamiento o una cultura. Se dice que la subjetividad es una percepción, una opinión, un argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. También de todo aquello que es relativo. Al sujeto es distinción con el resto del mundo. La palabra subjetivo deriva del latín subjectivus, que quiere decir depende de algo más. Un ejemplo es una persona le puede parecer que una comida es exquisita, mientras que la otra totalmente le desagrada. En este caso, estamos ante una apreciación subjetiva de un plato. La asociación política ya pues es un tema aparte, porque pues ya esto es sobre política, en el cual es un proceso unidireccional o transmisión automática de actitudes y comportamientos, en la cual esto es un proceso no intencional. El actor es básicamente un objeto y no un sujeto activo. La socialización es un proceso intencional o no intencional, donde se tiene un lugar de diferentes maneras. No solo un individuo, sino también un contexto a otro y puede ser un entorno histórico relevante. Sobre la noción de la socialización política, en esto hace referencia a los mecanismos de aprendizajes, adaptación e integración a través de los cuales se dota de cultura política a los individuos de una sociedad. El proceso desde una perspectiva interracionalista donde se inicia la infancia de un individuo y se circunscribe a lo largo de toda la vida. Un ejemplo, en ese momento, gracias al Internet, nos puede hacer más eficiente muchos trabajos, como en este caso, estamos haciendo compartiendo una pantalla donde estamos haciendo una exposición, donde nos deja a la libre posición de nosotros de debatir, hacer una petición, hacer una exclamación, hacer una integración, donde el equipo de personas podemos tomar decisiones, donde se puede trabajar en conjunto, en equipo, sin necesidad de estar físicamente con la persona o estar físicamente en una oficina, como en ese caso que lo hicimos con la compañera Diana, que somos las que siempre hemos debatido el trabajo. Estamos en ese momento en una socialización política donde estamos nosotros exponiendo nuestro tema y hacerle a que el tutor se integre por medio de nuestros videos, pueda mirar nosotros cómo estamos exponiendo y cómo estamos nosotros debatiendo ese trabajo. Ujú. Sí, exactamente, o sea, tanto lo que tú dices como lo que yo digo, y todo nos lleva a lo mismo. Cómo se inicia la socialización, cómo llega la subjetividad y cómo se llega a ese sujeto. Y muy buenos aportes, definitivamente. Entonces, no sé qué más compartamos, compañera, pues como dice la guía, de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto público. Pues como lo dijimos, de qué manera en un debate, en analizar, compartir datos
construir una identidad, eh, ejercer una participación continua, ayudar a las personas. Como su nombre nosotros lo dicen en la psicología política, estamos hablando es como si fuera político, que los políticos esto, no, nosotros estamos es debatiendo sobre el tema, subjetividad, socialización y sujeto. Ujú. Y eso nos lleva a que se puede ir prácticamente o se pueden generar dos grupos, que son aquel grupo de personas que están ahí a lo que alguien diga y que sale aquella persona que es líder, que quiere velar por esas personas, que muestra interés por determinados temas y que quiere luchar y construir algo bueno y mejor para todos. En sí eso es. Ah, listo, compañera. Entonces no sé qué más, si así lo dejamos. Sí, claro. Listo. Entonces, muchas gracias, un placer. Me disculpa pues porque estábamos hace días que lo hacíamos, pero no teníamos el tiempo. Listo, compañera. Muchas gracias, ¿soy yo? Corta la grabación.